Buenas titeros, y hoy os traigo un poco lo que se ha hablado del resumen del State of Play con el Summer Game Fest que está ahora, básicamente, y bueno, vamos a darle al asunto de que se ha hablado en este día. Bueno, aquí tenemos básicamente de lo que se ha hablado, ¿vale? De, de esta tía, ¿vale? Y dice así: le presento a la guionista principal de Wolverine, de Insomnia. Bisexual, supremacista de ese color, escritora de novelas raciales y novelas LGTBIQ+, odia profundamente al hombre blanco, activista del movimiento S, feminista radical y promotora del lenguaje inclusivo, con todos sus mierdas y demás. Luego dice: el juego estará cargado de propaganda woke para adoctrinar a las audiencias modernas. Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué pasa con todo esto. De momento ya va pintando mal el Wolverine. Aquí tenemos básicamente a la protagonista del cómic y cómo básicamente le han puesto a la actriz esta, calva, que ahora está en todos los lados, desde el Jedi Fallen Order y demás historias, ¿vale? Y siempre la contratan para esto, para ejercer y que le den dinero del Day. Aquí tenemos a Mangalo Ayer, que dice: Calisto en los cómics versus Calisto en el juego de Wolverine. Bueno, ahí lo vemos un poco, básicamente, y aquí pues eso. Como los del PC, no vamos a tener este juego, ¿vale? Es esa imagen. Dice también así Mangalo Ayer: aquí están los personajes para las audiencias modernas, en el nuevo videojuego de Wolverine, de Sweet Baby. Insomniac mostrando a Calisto y a Jean Grey. Todo lo atractivo perdido. El estado absoluto de las mujeres de California. ¿Vale? Aquí vemos pues eso. Jean Grey, aquí abajo, la que os enseñó antes, que se llama Calisto, otra y otra más, que son NPCs, ¿vale? Y de aquí nos pasamos al Rayman. ¿Qué ha pasado? Pues van a echar un remake del Rayman Legends, ¿vale? Pero se llama otra cosa. Y básicamente lo único que ha pasado pues es que el busto que tenía antes en el Legends se lo han puesto más plano a este personaje. No sé cómo saldrán las hadas, que también tenían tela, básicamente, en el juego, pero bueno. Dice así: ¿por qué será que las empresas insisten en que en la ficción o videojuegos no existen los pechos en mujeres, siendo que vivimos en el tiempo más promiscuo de la historia? No es como si no estuviera a la orden del día ver pechos en todo. Y ni siquiera el personaje de Bárbara en Rayman Legends los mostraba de manera seductiva ni erótica. Genuinamente, me sorprende que no se pudiera incluir un busto a un personaje femenino de parte de las grandes compañías. No porque sea un rarito de internet, sino porque las mujeres existen en todo tipo de forma. ¿Por qué censurarlas como si no existieran? Pues eso digo yo. Básicamente lo que dices tú. Quieren censurar, pues eso, que sea una mujer. Acabas de suspirar, margenizar, no está bien. Y TITN podría necesitar grabar una clase precisamente para este escenario. Y Sonian Games está tan jodidamente genial. Y espero que más señoras mayores y mujeres de ese color, calvas, con parches en el ojo, aparezcan en este Wolverine. Vamos, está diciendo pues eso, que se está burlando, básicamente. ¿Vale? Y pues aquí tenemos al alien que lo interpreta pues esta persona. Voy a poner un poco más, pero no se ve mucho más. Y aquí pasamos a lo que viene siendo el God of War, ¿vale? El nuevo. Pero aquí recojo unas cuantas cosas. Dice: una de las peores cosas de los videojuegos modernizados es lo poco rejugables que son. En la imagen, una sección del Ragnarok
donde te pasas casi 2 horas recogiendo fruta con Atreus y su diosa Norse. Day. No puedes saltártela, dice. Y bueno, aquí hay un hilo, os lo voy dejando, ¿vale? De una cuanta gente, pues eso, que es una M, básicamente, y luego el mod para cambiar de piel a esta, en Nessun mod y en otros, como Game Banana, lo quitaron. Bueno, y aquí tenemos la comparación. Capcom y Sony. Que Capcom también tiene sus cosas con lo que viene siendo de la parte del cuello para abajo. Que siempre, pues eso, le han puesto, ahora están poniéndole más trajes, más cosas para que no se vea el este. Pero la cara un poco la sigue manteniendo normal, básicamente, no como aquí Sony, qué buena es la Play, básicamente. Y bueno, y aquí tenemos a Squanch, que es una VTuber, ¿vale? Que sigo, que también, pues eso, lo que dice, muchas veces dice verdades como puños y demás. Ella también dibuja, ¿vale? Aparte de hacer directos y demás, ella también dibuja y pues eso, tiene dibujos pues un poco subidos de tono también por ahí y demás, pero ella dibuja sus personajes y demás. Ella sabe dibujar y demás. Dice así: no entiendo por qué la gente odia crear mujeres hermosas. Como si tienes un modelo impresionante y lo rebajas para hacerla parecer fuerte. O qué sé yo. ¿Acaso una mujer no puede ser atractiva y badass al mismo tiempo? ¿Tratan de combatir la misoginia con tanto empeño que tienen que censurar la belleza femenina solo para que los hombres no ganen? Vamos, lo que dice aquí, pues eso, que estos comentarios son de rebajar la belleza y demás, y decir esta misoginia y demás, son de feministas, básicamente. Si yo no quiero que tengas esto, pero no me toques a mis hombres, ¿sabes? Así que se ven más musculosos o más cosas, como el caso del en el Snowbreak con Lats, básicamente, con Love and Space. Y aquí le responden a Grunts diciendo: nadie odia más a las mujeres que las mujeres. Básicamente está el director, que por lo que he visto no ha hecho mucha cosa en los últimos God of War, pero sí ha estado. Básicamente esta tía, vamos, se la ha pasado sin hacer nada, por lo que he visto en un lado. Y ahora aquí pues ha hecho la directora. Dice así: esto por lo que todo está mal en Occidente. God of War se ha convertido en una plataforma política para adoctrinar ideologías. Karen. La trama es para cumplir con la lista de verificación política moderna. Las Karens quieren erradicar a los protagonistas blancos y masculinos. Abraza la tradición, rechaza a lo woke. Dice esta cuenta, básicamente. Y aquí te pone pues eso, lo pone a PlayStation con lo que viene siendo pues eso, una entrevista y demás a ella diciendo cositas, básicamente. Aquí tenemos a Locon Gamer, que es otro youtuber, diciendo: oficialmente Sony es la compañía más feminista de la historia. Ha desplazado a todos sus protagonistas masculinos por femeninos, solo para seguir con la narrativa de la agenda moderna. Ya no es PlayStation, ahora es Feministation. Ya está, no es ni normal. Y esta es su versión. Básicamente pues han reemplazado pues el Uncharted, le pusieron estas dos, que una sería la esposa de Nathan Drake, la otra es una amiga, demás, a Joel por la Abby, al de Ghost of Tsushima, que no me acuerdo cómo se llama, por esta del Ghost of Yotei, a Kratos por Freya y demás. Y aquí dice Mangalo ayer: se ha confirmado que la escritora para God of War, Lai Fai, no es otra que Alana Pierce. Es conocida por su pasión en defensa de personajes AAA feos. Particularmente Mary Jane es en Spider-Man 2.
y su creencia de que juegos como Stellar Blade deberían ser excepción en lugar de la norma. Enormes dobles estándares, básicamente. Pues aquí, pues eso, enormes dobles estándares con esto. La tía está, pues, un poco para allá. Seguimos con Manga Loayer y dice así. Puedes ver claramente cómo God of War fue abducido por mujeres. Pasó de una atmósfera espeluznante y oscura a una paleta de colores púrpura y brillantes. Cubos parlanchines afeminados y animales con caras como esta. Vamos, te la pone con cara de... con los ojos saltones y demás. Seguimos con Manga Loayer y dice así. Los videojuegos modernos no son más que una sofisticada esquema de lavado de dinero y propaganda del psycho. ¿Crees que podrías tener libertad de elección? Pero cada producto que compras se invierte luego en una bazofia feminista o remakes con el único propósito de reescribir la historia para imponer comportamientos. Pues aquí te ponemos el Ratchet & Clank, ¿vale? Que se va con la otra, que la otra tiene una de estas de poder no sé qué, feminista, no sé qué, con robots, así un minijuego en ese Ratchet & Clank. Bueno, luego puedes saltar en las sofás, el Ghost of Tsushima, Yutei, el Uncharted y el God of War. Y de aquí nos vamos a... aquí, ¿vale? Que dice así. El creador de God of War estalla contra el anuncio de Life Aid. Se ve como una mierda. Me recuerda a Forspoken, dice David Jaffe, ¿vale? Dice, no es la primera vez que David Jaffe realiza una crítica encendida sobre un videojuego. El creativo estadounidense es bien conocido por dirigir algunas franquicias como God of War o Twisted Metal, ¿vale? Luego dice así. David Jaffe critica duramente el nuevo juego de God of War, ¿vale? Que fue anunciado en State of Play. Dice, ¿qué demonios es esto? Siendo honesto, se ve como una mierda. Me recuerda un poco a Forspoken. Parece poco inspirado y hasta aburrido. Esto comenta básicamente aquí, ¿vale? En el este y demás. Pues bueno, lo que pasa es que básicamente aquí, ¿vale? Tiene un vídeo con filo que básicamente dura 3 horas y están hablando de la belleza femenina y demás, ¿vale? Si lo encontráis porque es difícil, ¿vale? Me lo decís y os lo pongo en un comentario para que lo veáis, pero básicamente aquí el filo está hablando en inglés con él, ¿vale? Y le enseña pues eso, le enseña a varios personajes femeninos y demás, y están discutiendo y siguen discutiendo con todo lo de la fealdad y demás, y cómo hay personajes bellos y demás, ¿vale? Este es un vídeo, pues eso, largo y eso, porque tampoco el otro se explica, el de Villafe, vamos, te hace la esta, ¿vale? Pero solo quería marcar eso. Bueno, y aquí tenemos también el Ice Combat, que este básicamente a mí por lo menos dije, por lo menos se ve normal el juego. Son caras, pues eso, bonitas y demás, podemos seguir viendo de este personaje que dije, se ve bonita. Y ya está. Eso, aquí parece que hay otra bonita y demás. Y no sé, a ver, a mí el juego de aviones pues no me mola los juegos de aviones, pero por lo menos agradece esto, la verdad. Y bueno, pues a quien le gusten los aviones, pues para ellos. Y luego ya también, para destacar, ¿vale? Un poco el otro juego que este sí me hizo, ¿vale? Me hizo, pues bueno, está aquí ya por fin. Es el Il, que básicamente pues tiene cositas. Es un juego de miedo en tercera persona. Y demás, pues eso, es muy sangriento y demás. Y por lo menos, como hemos visto aquí, no tiene caras raras, ¿vale? Y eso, es muy sangriento, muy gore y tiene de todo, básicamente, ese juego. Así que, por mí, bien, la verdad. Y luego pasamos al Onimusa, que por fin tiene fecha.
y demás. Y pues bueno, otro juego hack and slash que está ahí. Lo único malo del juego, ¿vale? Es que tiene el de nuevo, ¿vale? El antitrampas y demás, y tienes que aceptar en la luz, ¿vale? El único malo que tiene ahí el juego, que he visto yo. Y nada, titeros. Con esto ha sido todo el resumen. A ver, hay más cosas del God of War. Está la gente, pues eso, más con el God of War y demás, porque es una saga conocida, Kratos y demás. Pero bueno, el State of Play ha sido eso, básicamente, que han dicho. Luego también hay a lo mejor algún juego, pero es que los juegos que han sacado, muchos ya estaban en PC. Y pues bueno, ya están en PC y no tienen nada, pues ya está, que han sido pocos, la verdad. Pero se han enfocado más en eso. Ha sido pues eso, más bien el God of War, que ha sido como media hora o por ahí de gameplay, que gameplay pues eso. Hay quien que lo quiera ver, pues eso. Lo puede ver y demás, pero era R2, 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 igual que el Wolverine, básicamente. Y nada, comenta, suscríbete, dale a like y nada, decidme lo que pensáis del State of Play. Y nada, nos vemos, titeros.